Oh, hola chicos y chicas, vamos a jugar este jueguecito. Venga, bienvenidos a la escala de Fernando. ¿Qué dices? Ah, español. Hombre, claro. Solo el ratón. Nah, prefiero esto. Ratón y teclado. ¿Pique? ¿Qué es pique? Bueno. Juego point and click. Colossal Cave. Sí, dame Somewhere nearby is Colossal Cave, where others have found fortunes in treasure and gold. It is rumored that some who enter are never to be seen again, and magic is said to permeate the cave. I know of places, actions, and things. Take me with you, and I will be your eyes and hands. Keep watch on your compass. It will guide you through the cave. I know of a few special objects, such as a black rod hidden in the cave. Take these objects and carry them in your inventory. Take heed that cave passages turn often, and realize that exiting one room to the north does not always guarantee entering the next from the south. And just because you enter a room one time without issue does not mean that you won't be rechanneled elsewhere the next. To get full credit for a treasure, you must leave it safely in the little building, though you do get partial credit for just locating the treasure. Points get lost for getting killed, or for quitting, though the former costs you more. Also, points are based on how... There are other ways to determine whether you've survived some of the more harrowing sections. And if you think you've found all the treasures, just keep exploring for a while. There's more to discover. Occasionally, I may offer hints if you seem to be having Muy bien, no he entendido nada. El Colossal Cave puede mapear automáticamente tu viaje a medida que juegas. No sé. No sé, tío, venga, nada, tío. You are standing at the end of a road before a small brick building. Around you is a forest. A small stream flows out of the building and down a gully. Riachuelo. ¿Puedo meter en el riachuelo? Ah, sí. You are standing at the end of a road before a small brick building. ¿Puedo saltar? Around you is a No se puede forest. saltar. The door is closed. ¿Me puedo meter por ahí? ¿Correr o no? Sí. Pique. Ellos decían pique. Es correr o sprintar. You are in open forest, with a deep valley to one side. Vale. Los grafiquillos son pasables. Si no va forzado el juego. You're in a forest. Sí, sí, ya me he dado cuenta ya. Por aquí, a ver. Vamos a seguir el río, va. The stream tumbles along a rocky bed. The grate is locked. You're in a... Are you trying to get into the cave? ¡Oh! I am prepared to give you a hint, but it will cost you 2 points. Touch the glowing grate if you would like the hint, but hurry before the glow disappears. 2 puntos. The grate is locked. Paso. Quiero tocar la rejilla, tío. Ya se abrirá, pero... No sé cómo, a ver. No sé si podré We're in a coger gentle valley near a stream tumbling along a rocky bed. Se vaya el brillo, no quiero que me descuentes puntos ya, nada más empezar. The door is closed. ¿Qué es esto? Un brillo salió. The door is closed. The door is closed. The door is closed. Ah, vale. Vale, con el botón derecho cambias de acción, tío. Claro.
Manipular y ver. Ok. You see rushing water. You see rush. Nothing happens. Ah, mira, ya está. Joder, macho. That won't work. There's no use. You're inside a building, a well house for a large spring. There's nothing to do with it here. You're inside a well house. There is food here. You're inside a well house. There's no use for that here. There is a bottle of water here. Ahora sí, tío. Ah, mira, para la There is cueva. a shiny brass lamp nearby. You're inside a building, a well house for a large spring. Vale, pues aquí ya no hay nada más. Vamos para abajo. Ahora sí, hombre. Las tonterías. ¿Ves? Ya decía yo que ya pistas ya nada más empezar no puede ser, hombre. Algo me dejaba. Vamos a ver. You can't go through a locked set of keys. You have unlocked the grate. Vale, vamos. ¿Cómo se entra? This is an opening into a cave. No tendré que utilizar la lámpara, supongo. Brass lantern. That is useless right ¿Ah? now. Ah, ahora. You're in a small chamber beneath a 3x3 steel grate to the surface. A low crawl over cobbles leads inwards to the west. Es un juego así a la antigua usanza, ¿eh? Brass lantern. Soltar, ¿no? Brass lantern. Brass lantern. Tasty food. Comer, o sea, Take puedo bottle comer. of water. Set of keys. Set of keys. You're in a small chamber beneath a 3x3 steel grate to the La factura de surface. los guinness lleva al A interior low hacia el crawl oeste. over cobbles leads inwards to the west. You're below the grate. You're below the grate. A crawl over cobbles leads to the west. Bueno, me sale la mano ahora. You're in a small chamber beneath a Ahora me sale la 3x3 mano. steel grate to the surface. A low crawl over cobbles leads inwards to the west. Vete a ver otro camino. You are crawling over cobbles in a low passage. Recuerda You're un poquito crawling los in a juegos low de passage. You're crawling in a low. You are crawling estos over que cobbles in a escribías low tú, passage. escribías. Todavía se hacen juegos de estos. Utilizamos la lámpara. Brass Vale. lantern. The lantern is now lit. Ah, sí, sí, funciona. You're crawling in a low passage. Has cogido una jaula. Un neumático. You're crawling in a low passage. Vale. Creo que he dado la vuelta. ¿Hay mapa? No sé. No. No me pone dónde estoy. ¿No se gasta la linterna? ¿El gas o gasolina o lo que tenga? It says Zizzy. You are in a debris room filled with stuff washed in from the surface. A low, wide passage with cobbles becomes plugged with mud and debris here, but an awkward canyon leads upward and west. You're in a room filled with debris. An awkward canyon leads to the west. No podemos
vamos a lanzar. You're in a room filled with debris. An awkward canyon leads to the west. Hola. Pajarigo. A cheerful little bird is sitting here singing. Wicker cage. Nothing happened. There's nothing to do with it here. You have captured Toma. the bird. Se ha dejado capturar, qué bien, ¿no? Pajarito. Little bird. Brass lantern. Eh. At your feet is a small pit breathing traces of mist. A white mist, usually water, seen from time to time in caverns. It can be found anywhere, but is frequently a sign of a deep pit leading down to water. A little dwarf. ¿Qué es esto? Watch out! ¿Qué te va a hacer? ¿Oh? Gracias, el anillo. ¿Caeré? Hostia, yo creo que sí, ¿eh? Está roto, ¿no? El puente. Hola. Hola. Hola, tío. Anda. Bueno, has dejado un de esto de oro. Para mí. You could never pull it out, no matter how hard you try. Hostia, lástima. Un mazo chulo. It says you won't get it up the steps. You're in a low room. Veins of gold cover the walls. Nothing happens. That won't work here. There's no use for that. Looks like coal. Don't dirty your hands with it. It's broken and useless. Looks like coal. Don't dirty your hand. That is useless right now. Bueno, sí, no creo que podamos hacer nada más. Nos han dado objetos. No sé si volver atrás. Nothing happens. Those steps are unclimbable while carrying that heavy gold nugget. Oh. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Pues todo para abajo. In the gloom, you can discern a mysterious hall, seemingly wrought by ancient hands. Brass lantern. You're in the Hall of the Mountain King, with passages off in 5 directions. ¿Ah? A huge Hostia, qué green susto. fierce snake bars the way. ¿Me dejas pasar? Dwarf's axe. Tasty food. That won't work with the snake. No sé. Dwarf's axe. Little bird in a cage. Toma. The little bird attacks the green snake, and in an astounding flurry,
drives the snake away. Qué raro, ¿no? Debe ser un pájaro mágico. Esto no creo que lo... Bueno, lo cogemos. This is an ancient tomb. Hola. There is precious jewelry here. Familia. Sorry, you'll need to drop something before you can carry anything more. Tengo muchas cosas. Pues soltamos el... Wicker cage. No creo que esto lo necesitemos más. Tesoritos. Hostia, esto baja para abajo. There are rare coins here. Sorry. What? Set of keys. Brass. Set of Esto keys. no creo que lo necesitemos tampoco. Set of keys. Pero Set of vamos keys. a Set dejar of las cosas. Quita, Set of quita. keys. Large gold nugget. Vamos a dejar las cosas en el mismo sitio. Es que si no, si luego necesito algo, vamos a dejar aquí en esta sala. Es que yo quiero mis tesoros. Precious. Shishi. Zizzy. Zizzy. Shishi. Tasty food. Hostia, más. There are bars of silver here. Joder, tío, te apaga. Malo es que... ¿Qué hago sin... con mis tesoros? Y luego no... Vamos a dejarlos por aquí. Bars of silver. Large gold. Dwarf's axe. ¿Dónde están las monedicas? Aquí creo que estaban. These seem to be mining tunnels. Bien. Se pierde una fácil aquí. Ostras, qué locura, tío. Más enanos. Este es el otro lado del puente. There are diamonds here. Está para acá, hombre. This must be where diamonds get polished. Joder, los enanicos, no veas. Es currante ese tío. Porque no sé qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Coger los tesoros. ¿Y luego qué hago con ellos si no puedo... no los puedo llevar? Por aquí es por donde he venido yo, ¿no? No sé, tío. Estoy súper liado, ¿eh? ¿Y la comida para qué será? Porque... ostras, madre mía, tío. Muy bien. ¿Otra escalera? ¡Hola, qué locura! ¿Y esto no sale en el mapa? Brass lantern. Several diamonds. Maze alike. Estoy aquí, entonces.
Por aquí es por donde he ido antes. Vamos a acabar de ver las cavernas estas. ¡Hola, qué locura! Vale, entras por uno y sales por otro. Lo malo es que no te lo indica en el mapa. Ah, mira. Sí que te lo indica, sí. ¿Y esto? ¿Aquí es donde estoy yo ahora? A ver. Tasty food. Vale, sí que te lo indica, sí. ¿Y la X? ¿Qué? ¿Por qué te pone una X? You're in a dead end. A ver, la M. Vale, norte. Por aquí. Menos mal que al menos te indica las cosas. Acabaremos de ver el mapa este, que de momento no encontramos nada. El sur también. ¿Esto qué es, tío? Te lleva de un lado a otro. Por aquí tampoco hemos ido. Vamos al sur, vamos a acabar de verlo. Este lado. Luego ya volveremos. Ah, no hay nada. Muy bien. Pues vamos al norte. Hostia. Aquí es donde hemos cogido el pajarito. Esto es un lío que no veas. Oye, que he tocado. Muy bien. Vale, ¿y de qué sirve todas estas vueltas que te hacen hacer? Esto no lo he visto. O sea, a la derecha tiene que haber otro hueco. Este huequecillo. Se meten todos ahí en una ratonera. That's just a rat hole. Nothing interesting there. Rat hole. Rat hole. This has the distinct feel of a ship's hold. How curious is this? Qué raro, tío. ¿Se puede romper o algo? Vamos a probar. Dwarf's axe. That won't work here. Nothing happened. There's no use for that here. That won't work here. Nothing happens. No sé. No, pues volvamos, ¿no? Esto no sirve That para nada. won't work. That is useless right now. Aquí hay un montón de vueltas que te hacen dar que no sé, esto no sé para qué sirve. Bueno, debe haber alguna escalera que sirva para algo. Lo malo es que no te indica dónde están las escaleras. O las X estas es que no hay dónde ir, supongo. Madre mía, qué follón. Qué tontería de cueva. Todo el rato dando vueltas para nada. Estamos aquí. Vaya mes de... ¿Qué haces? Ah. Vaya rollo de mes. Laberinto. Sí, y está un laberinto, pero que no sirve para nada. ¿Dónde estamos? Crowther. ¿Qué tenemos, por cierto? Lo tenemos aquí. Several Diamantes. diamonds. Están mis cositas aquí.
Vamos a dejarlas. Uy, me he metido donde no debía. Para volver, vas por el mismo sitio. Norte. No sé qué narices hay que hacer, la verdad es que estoy perdidísimo con el juego este. Ahora coges tesoritos, está bien, pero ¿qué haces con ellos luego? There is a threatening dwarf. A sharp knife is thrown. It missed. Dwarf's axe. You have attacked a little dwarf, but he has dodged out of the way. El cuchillo que ha lanzado él. También podría dejarlo aquí en medio, ¿no? En vez de estar... Several diamonds. Rare Es más que tenía el hacha encima. There is a large, sparkling nugget of gold here. A lo mejor es que hay que llevarlos a la casa o... no sé. Precious jewelry. Large gold nugget. There's no use for that here. ¿Qué dices? Ah, no, usar no, ostra. Precious bars of silver. Bottle of No sé si tasty, dejarlo, tío, tasty food. A lo mejor me sirve para pasar a Tasty otro food. sitio. A ver, norte. Vamos al norte. Por aquí no hemos ido. It says Y2. There is a threatening dwarf. A sharp knife is thrown. It missed. Just looks like old rusty prospect. There's nothing here that you can use. ¿Dónde? You're at a low window overlooking a huge pit which extends up and out of sight. A floor is indistinctly visible far below. Traces of white mist cover the floor of the pit, becoming thicker to the right. Marks in the dust around the window would seem to indicate that someone has been here recently. Directly across the huge pit, you spy a similar window looking into a lighted room. A shadowy figure can be seen there peering back at you. ¿Soy yo o qué cachondeo es este? Tiro la hacha a ver qué pasa. Dwarf's axe. That is useless right now. Nothing happens. That is useless. I wouldn't touch that. You could get a... That's a crazy light. Some dimwit cobbled that contraption together. Muy bien. Es extraño el juego, tío, ¿no? There is a threatening dwarf. ¿Otra vez? A sharp knife is thrown. It missed. Siempre falla, es un inútil. Dwarf's axe. You have vanquished a little dwarf. Esta vez le da bien, ¿eh? Aquí no hay nada. Maybe you can fit through this small crack. Sí, ¿cómo? Ah, You find yourself in the Hall of Mists after squeezing through a tight crack. aquí. Secret Canyon, aquí no hemos ido. You're in a secret canyon which runs east and west. It crosses over a very tight canyon 15 feet below. If you go down, you may not be able to get back up. ¿Qué dices? ¿Por qué no?
a tirar por aquí primero. An immense passage looms to the west. Careful, don't burn yourself. ¿No te quemes? Ah. Tío, un dragón. Watch out! A huge dragon snoozes atop a beautiful Persian Hola, rock. guay. Está guay. Dwarf's axe. Nothing happens. Tasty food. That is you. Nothing happens. Bottle of water. There's no use for that here. Está claro que no hacemos nada aquí. A huge green fierce dragon bars the way. No podemos hacer nada aquí. The dragon looks rather nasty. You'd best not try to get by. Está guay, tío. Dragón mola. Dragón mola, tío. Lo siento, amigo. Me piro. ¡No quiero que me comas! ¡No quiero que me comas, maldito dragón! Por aquí abajo. Si baja luego no puede subir. Pues eso ya lo veremos. Hostia, es verdad. Tenía razón. Tenía que haber guardado. Me cago en 10. Hostia, un enanito. Te asustes, amigo. Por el otro lado, ¿qué hay? The canyon here becomes too tight to go further south. Delightful fungi are providing enchanting illumination. Hay varias. Aquí es por donde hemos venido. Ah, eso es otra entrada. Pues vamos a empezar por aquí. Jolín, tío. Es por aquí por donde hemos venido. You're in Bedquilt, a long east-west passage with holes everywhere. Jolín, empezamos, tío. You stumble around in the dark and seem to have returned where you started. Muy bien. Ah, a lo mejor tengo que poner la de esto, ¿no? Dwarf brass lantern. You've crawled around in some little holes and wound up back in the main passage. You stumble around in the dark and seem to have returned where you started. You stumble around in the dark and seem to have returned where you started.
You don't fit through a 2-inch... The stream enters through a 2-inch slit. ¿Por la escalera o es que no sé, ahora vamos a ir por la escalera? Ah, estoy aquí otra vez. Sí, ¿no? Vamos a guardar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde he venido? Por aquí. Bajemos otra vez. Si es que no... ¿El dragón qué hacemos con el dragón? Si es que no tenemos nada, ¿no? Que yo sepa. There is a threatening dwarf. Hostia. A sharp knife is thrown. It got you. No, este sí que me ha matado. A 3-foot black rod with a rusty star on an end lies nearby. Pero esto no lo había visto antes. You are in a debris. You're in a room filled. Estoy dando vueltas de un lado a otro. A ver si consigo algo, tío. Es que no sé. Estoy aquí. Gold chambers. Gold chambers. Sur. Eso es esto, el gold chambers. You're on the east bank of a fissure slicing clear across the hole. The mist is quite thick here, and the fissure is too wide to jump. There must be a way to cross this fissure. Black rod. ¿Con esto se hace magia o algo? Mira, se ilumina. A crystal bridge spans the fissure. Onda, mira tú. Pero esto aquí ya está, ¿no? Sí. Bueno, he creado un puente y la vara todavía la sigo teniendo. Mira. No me he vuelto sobre el paso. Claro, si es que estoy dando vueltas como un loco de un sitio a otro, pero es que no sé qué hacer. No sé cuál es el... Aquí no me voy a meter otra vez. Esto es una locura. Sí, sí, ya ve, Sobre todo porque se mueve como yo. Es que es como un espejo. Black Rod. Dwarf's Axe. Bueno, por aquí no... You hear the word plu. Plu. Oh. Oh. Plu. Plu. That won't work here. Zizzy. Zizzy. That is useless right now. Bueno, no sé. ¿Cómo es que ha venido esa voz ahora? Por esto. It says Y2. It says Y2. Vamos a decir cosas. Plu. Plu. Oh. You feel a strange pulling sensation. Plu, plu. Qué curioso. You're back in the well house. Muy bien. Vale, pues al decir plu, traeré las cosas aquí. Voy a soltar hasta la varita mágica. Black Rod. Los tesoros son más valiosos. Vale, pues tengo todos los tesoros, me los llevo. Los llevaré al cobertizo. Precious jewelry, large gold nugget. Aquí tengo que ir.
norte. You're back in the well house. ¿Se pueden dejar por aquí o qué? Vamos a probar. Large gold nugget. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde lo ha colocado? Pues mira. Precious jewelry. Esto es lo que hay que hacer, traer todas las cositas aquí. Rare coins. Several diamonds. A ver, todos los tesóricos hay que traerlos para acá. Esto es una roca que cae. Hostia, ¿qué no he venido yo? Hostia. Hostia. Estoy aquí. Vale. ¿Te metas donde te metas? Ah, no, mira. Diferente. Ostras, esto va a ser la hostia de lioso. La locura. Y ahora que estoy en esta de abajo, estoy aquí. Te puedes morir, de asco aquí. A ver. Es diferente. Te señala los diferentes tubos en los que te has metido. ¡Oh! There is a massive vending machine here. The instructions on it read, drop coins here to receive fresh batteries. There's nothing there but stinky trash. There is a massive... That won't work here. Pues si no tengo monedas, tío. Yo ahora no tengo monedas, las he dejado allí en el sitio ese. Y no sé si las podré volver a coger. That is useless right now. Tengo una hostia con el hacha. Dwarf's axe. There's no... Black rod. That won't work here. Faltan 2 circulitos, pero no creo que lleve a ningún sitio. Yo creo que debe ser esto lo único que debe valer la pena encontrar. Están saliendo escaleritas aquí. Cada vez que subes, te salen escaleritas. Vamos a recorrer esto como locos. ¡Ah! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! Dios mío, ¿y cómo vuelves? ¿Cómo sales de aquí? ¿Cómo sé dónde estoy yo ahora? Te puede volver tarumba, Otra vez. Acabas viniendo aquí siempre. Pero no tengo monedas, tío. There's nothing there but stinky trash. There's nothing there but stinky trash. There's nothing there but stinky trash. Revienta la máquina, tío. Tira al suelo, reviéntala. There's nothing to do with... That is useless right now. La leche. Salgo de aquí, tío. There is a threatening dwarf. A sharp knife is thrown. It missed. Dwarf's axe. You have vanquished a little dwarf. Esto me parece a mí que es aleatorio, A veces te da, a veces no, porque no puedes evitarlo.
A ver. The canyon runs into a mass of boulders. Ah, sí, hostia, sí. Aquí había un montón de caminos. Tu bed kit. Vamos a... Este. Aquí no hemos ido. You're at the east end of a two-pit room. The floor here is littered with thin rock slabs, which make it easy to descend the pits. There is a path bypassing the pits to connect passages from the east and the west. There are holes all over, but there is a big one on the wall directly over the west pit, too high to reach. A small pool of oil seeps out of the ground here. It's oily. Why stick your hand in it? Bottle of water. Ah. Oh, yeah, aceite, sí, sí. You were getting a bit thirsty. Your bottle is now full of oil. Algo servirá. Bottle of oil. Bottle... Zizzy. You're at the east end of a two-pit room. The floor here is littered with thin rock slabs, which make it easy to descend the pits. There is a path bypassing the pits to connect passages from the east and the west. There are holes all over, but there is a big one on the wall directly over the west pit, too high to reach. Ay, no sé si es por aquí por donde he venido. No, creo que no. No. No cuerda. No se puede subir. Mira, primero vamos a mirar bien. You're in a large, low, circular chamber whose floor is an immense slab fallen from the ceiling. There once were large passages to the east and west, but they are now filled with boulders. Low, small passages go north and south, and the south one quickly bends west round the boulders. Una escalera. Hostia, al otro lado. The dragon looks rather nasty. You'd best not try to get by. Hostia, no me deja pasar. A huge, green, fierce dragon bars the way. ¿Y aceite? No sé. Bottle of oil. Por probar algo. The dragon doesn't seem to be interested in that. Joder, maldito. Quita, hombre, quita. Vamos a hacer. Hola. You're at the edge of a large underground reservoir. White mist fills the room and rises rapidly upward. The lake is fed by a stream, which tumbles out of an overhead hole in the wall and splashes noisily into the water somewhere within the mist. Be careful. You don't want to fall in here. Reservoir room. Ah, vale. No sé si podremos coger la barquita. That boat doesn't belong to you. That rowboat is tied to a small dock. There's no use for that here. You're at a reservoir. White mist fills the room. No podemos hacer nada aquí. No sé, chico, ¿para qué sirve venir aquí? Esto es como un ascensor.
This walkway is rather rickety. I'd be careful if I were you. ¿Dónde? There's a tiny little plant in the pit, murmuring, Hostia, pues water, me la he bebido. water. Cago en 10. Tiene que beberme el agua. Lo gracioso es que está al lado, tío. You're at the east end of a two-pit room. The floor here is littered with thin rock slabs. There's a tiny little plant in the pit, murmuring, water. Me la he bebido justo al lado, tío. Quita. Sí, Bottle of water. The plant spurts into furious growth for a few seconds. Vale. Water. Water. ¿Quieres más agua? There is a 12-foot-tall Water. beanstalk stretching up out of the pit, bellowing, water, water. ¿Quieres más agua? Hostia, pues ahora sí que... Espérate. En el sitio ese a lo mejor puedo coger rustling agua. noises from the darkness behind you. ¿Dónde era que había agua? Tío, por aquí no he ido. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde estoy? Hay un arroyo aquí. ¿Qué ha pasado? Hola, yo aquí no he venido. Troll. You're in a large, low room. Crawls lead north, east, southeast, and southwest. That's an enormous ribcage. What it's being used for, I can't imagine. You're in a dead end. You're at the bottom of a steep incline. You can't climb up from here. You're on one side of a large, deep chasm. A white mist rises up from below to obscure much of the far side. A southwest path leads away from the chasm into a winding corridor. Hay un troll ahí. No os deja pasar. The troll steps out from beneath the bridge and blocks your way. No one treads on my bridge without payment. ¿Qué quieres? Que pague. A No burly nada. troll stands by the bridge and insists you throw him a treasure before you may cross. Dwarf's axe. Vale, va. Antes de hacer nada, vamos a guardar. Vayamos a ver con la Black pata, rod. ¿eh? That doesn't interest the troll. Dwarf's axe. Hola, me dice hola, hola. Payment. Good workmanship, but not valuable enough. No lo quiere. Entonces se la tira para matarlo y la coge. Esto no me sirve. Payment. Brass. Tasty food. Gluttony is not one of the troll's vices. Avarice, however, that is useless, right? It says stop. Pay troll. Pues no tenemos nada, tío. Esto lo dejan... Jolín, yo no sé si los tesoros sirven para esto también. Hola. You see a gong, an instrument for meditative journeys. Un jarrón. There is a delicate, precious Ming vase here.
tesoro, quizás sea uno de los tesoros también. This seems to be an ancient ritual vessel for cooking food. Interesting. To Orient. Ok. No, volvamos. You are following a wide path around the outer edge of a large cavern. Far below, through a heavy white mist, strange splashing noises can be heard. The mist rises up through a fissure in the ceiling. The path exits to the south and west. You're in a misty cavern. The path exits to the south and west. No coge nada. Estas cosas no sirven para nada. Pero aquí no creo que vamos a bajar, nos matamos. Voy a intentarlo, pero no creo que se pueda bajar. It's too tight. You'd best drop something. ¿Cómo que You cannot fit through this tight tunnel because of an item that you're carrying. You'd best take inventory and drop something. ¿Qué dices? ¿Por esto? Vamos a dejarlo aquí, a ver si se puede volver a colocar en su sitio. Ming vase. Ah. Dropping things you're carrying requires a nice, wide, flat place to put them. Ming vase. Ya no sé The cómo. Ming vase Hostia, la drops putada. with a delicate crash. Hostia, de putada, tío. Vale, vamos a pasar de jarro y la cogeremos luego. Vamos a ir a ver si podemos ir por el pasaje ese. This is the Orient Room. Ancient Asian cave drawings cover the walls. A gently sloping passage leads upwards to the north. Another passage leads... It's too tight. You best drop something. O sea, que no me dejan pasar por las cosas que llevo. Bueno, vamos a dejar las cosas, This ¿va? dwarf tunnel because of Bueno, an entonces item. el hacha. Dwarf's axe. You cannot fit through this tight Cago en tunnel because 10. of an item. O sea, tengo que Brass dejarlo todo. lantern. You cannot fit through this tight Ay, que os tunnel. parió. Black rod. Pues ahora ya no llevo nada, ¿eh? Jorobes. Ah, sí. Hostia, ¿ahora qué, tío? You are in a small chamber lit by an eerie green light. An extremely narrow tunnel exits to the west. A dark corridor leads northeast. Estamos aquí. Oh. Clover Room. Hostia, mira. Una joyita. You are in a small chamber lit by an eerie green light. An extremely narrow tunnel exits to the west. A dark corridor leads northeast. ¿Y ahora podré volver? Bueno, vamos a mirar qué hay por aquí, ya que estamos aquí. You are in a Oscuro. small chamber lit by an eerie green light. An extremely narrow tunnel exits No to the tenemos que west. meterme por ahí. A dark corridor leads northeast. Clover Room. No podemos meternos ahí You sin la hear the luz. call of a plover.
Necesitamos la lámpara, tío. Un chorrito, pero a lo mejor... You cannot fit through this tight Necesitamos tunnel because of la- an item that you're carrying. You'd best... Egg-sized brass lantern. Igual necesitamos la jaula. No room. It is now pitch dark. If you proceed, you will most likely fall into a pit. Entonces, ¿cómo lo hago? You hear the... That is useless right now. Egg-sized emerald. Egg-sized emerald. Egg-sized... Ah, a lo mejor es para volver. A ver. Pero no quiero volver, tío. Bueno, tenemos la joya, que es lo que importa. Cogémoslo todo y el jarrón y ya me volveré y dejo los tesoros, va. That is in it. Estoy aquí. El este me parece que tengo ahí. Al este. Todo recto. Por aquí. No. ¿Este dónde está? Entrada del este. Pues si no hay ninguna entrada en el este. Esta. Ah. ¡Hola! ¿Qué es esto, tío? You're in a soft room. The walls are covered with heavy curtains, the floor with a thick shag carpet. Moss covers the ceiling. You're in the soft room. That is you. There's nothing. You must not Sí, touch lo them. sé. They're sensitive and may shrink away. Nothing Pues- happens. No hay nada aquí, esto, ¿no? You're in the soft room. That is useless right now. ¿De qué sirve venir aquí? Es que parece que se puede coger esto. Nothing happens. Ah, hostia, esto. A small velvet pillow lies on the floor. Sorry. Hay que soltar algo, tío. No voy a dejar nada, eche. Hostia. ¿Dónde está la sala de trono? Kilt. Ah, bueno, ya me he enseñado el cojín. Ah, mira. Kilt. Me interesa ir al Kilt este. Te tengo. Eso es otro tesoro, me imagino. Velvet pillow. Terciopelo. A volver, a por aquí. Al norte era por allí. Y ahí. Zizzy. Clue. Este. Clue. Ahí, You feel a normal. strange pulling sensation. You're back in the well house. Bien. Vamos. Dropping things you're carrying requires a nice, wide, flat place to put them. ¿Qué dices? That is useless right now. There's nothing... That won't work here. A ver si no hay que dejarlo aquí. Colocar. Dropping things you're carrying requires a nice, wide, flat place to put them. Nothing. Dropping... Velvet pillow. Ah. Egg-sized emerald. Ming vase. Ahora. Ah, encima de esto. Ah, vale, por eso no lo colocaba. Ocho cositas. Esto es una, ¿no? Esto es todo una, creo. Precious jewelry. Sí. Bueno, vamos a mirar a ver si podemos coger algo. Lo que estaba pensando, que a lo mejor esto... Claro, yo una vez que venía aquí, volvía caminando, pero a lo mejor podemos volver por aquí haciendo esto otra vez.
empty bottle. Your bottle is now full. Ah, estupendo. No sé, vamos a probarlo. Zizzy, Plu. Plu. Ah, sí, You pues feel a funciona. strange pulling sensation. Mira, yo antes volví a pata. Ah, You're back in the Y2 room. no vale tarde de nunca. Vale, volveremos a darle agua a la planta. A ver, no sé para qué servirá. Y esto... Esto no creo que me sirva ya, ¿eh? Eso del pajarito que se oía era para... Brass lantern. Para teletransportarte. Tendremos que ir al Bedkit también. Luego, no sé si necesitará agua una tercera vez. West. Ahí está, plantita. Te he traído agua bonita. No me comas, ¿eh? Por eso. Water. Uy, vamos a Water. guardar. Vamos a guardar, vamos a guardar. He hecho bastantes cosas. Bottle of water. The plant grows explosively, almost filling the bottom of the pit. Que es para trepar, quizá. There's nothing to do with it here. There is a gigantic beanstalk stretching all the way up to the hole. Ah, ¿ves? Para subir. Está guay. Lo que pasa es que voy a llenar... Hostia, va. Ah, vale, como si fueran escaleritas. Lo que me interesaría era llenar la botella de aceite. Quizá, ¿no? O vamos a echar un vistazo primero aquí. Vamos a echar un vistazo. Vale, ya que estamos aquí. ¿A dónde conduce esto? Hola. You find yourself in a pantry, apparently for a very large person. You see a Gigante. cavernous room to the north. You're in the giant room. The ceiling is too high to see with your lamp. Cavernous passages lead east, north, and south. Saltar, no puedo saltar, sí. ¿Qué ha sido eso? Patatas. It says fee, fi, fo, fu. Vale. A volver. Qué huesos. It appears that some... Watch it! It's hot! ¿Qué It decía? appears that some poor soul could be someone's bread. You're in the giant room. The ceiling is too high to see with your lamp. Cavernous passages lead. There is a threatening dwarf. Anda, A adelante. sharp knife is thrown. It missed. Dwarf's Eres malo, axe. tío. You have vanquished a little dwarf. Quiero entrar y no The puedo. passage here is blocked by a recent cave-in. The way north leads through a massive iron door. The door is extremely rusty and refuses to open. The way north. The door is extremely rusty and black rod. There's no use for that here. Nothing happens. There's no use for that here. Esta cosa no sirve para nada, tío. Vamos a mirar el mapa. Men's Passage. Giants Pantry. No podemos hacer nada, tío. Hostia, mira. No había visto yo el cuadro este. That appears to be a portrait of a giant? ¡Oh! There is a large nest here, full of golden eggs. Guay. Es otro tesorito. Who's there? Fee, fi, fo, fee, fi, fo, fu. Pape Pipopú pone ahí. Lo de Pape Pipopú nada, The No, nest pero no is pasa full nada. of golden eggs.
Fee, fi, fo, fu. Fee, fi, fo, fu. Pensaba que volveríamos, no hace nada. That is useless right now. No nos sirve de nada. Vale, pues nada, pues vámonos. Si no podemos hacer nada. La olla está. The smell from that cauldron sickens you. Descompone. Claro, así en el cuento pasaba eso. Hacían crecer las alubias y podías coger la gallina de los huevos de oro, o me parece el arpa dorada también, o tenía varios tesoros. No sé si era de los hermanos Grimm. Vamos a coger el aceite este. Dwarf, empty bottle. Your bottle is now full of oil. ¿Cómo estamos? ¿No los ha cogido? ¿Por qué no los ha cogido? Los huevos de oro, hostia. Pero si los he cogido, ¿no? There's nothing to do with it here. There are faint rustling noises from the darkness behind you. Golden No sé qué los eggs. tienes. No sé por qué. Es verdad que los había cogido, tío. Do with it. Watch it! That won't work here. Esto no sé si lo he probado con la puerta. That is useless, right? There's no use for that No here. sirve. The door is extremely No rusty, sirve. and the way north leads through a massive iron door. No sé, tío. No sé. Bottle of oil. Bueno, a lo mejor puedo utilizar esto. Verter, hasta te deja verter. The oil has freed up the hinges Entonces, of the se puede abrir door. la puerta. The way Ah, north guay. leads through a massive iron door. Qué guay. Portón. Verter era echar al suelo, supongo. Cascada. Hay algo ahí. That's a splendid waterfall. But be careful around it. Cuidado a su alrededor. Vamos a ver qué hay ahí. Está aquí, por aquí. Hostia, mira dónde estamos, tío. No, por aquí no. Se me acaba de ocurrir una idea. Estaba pensando yo, ¿y si la alfombra donde está durmiendo el dragón? Pues a lo mejor necesitamos la espada esa para cargarnos al dragón, ¿no? Pensaba yo que la alfombra a lo mejor es voladora y te puede llevar hasta allí. Ah, pero si hay un camino ahí, coño. Nada, retiro lo dicho, no he dicho nada. Qué parvo, tío. Con la alfombra voladora. Vale. Ah, es un tridente, pensaba que era una espada. There is a dangerous whirlpool here. Watch your No step. podemos matar al dragón con esto. Jeweled trident. Joyado. A lo mejor es un tesoro y no se utiliza para el dragón, pero deberíamos intentarlo. Por aquí. You see a steep slope. It looks like you can slide down it. Estaría probar, de matar al... Parece el chupit. Estamos cerquita. Vale, esto no lleva a ningún sitio. Y eso me parece tampoco. Este. Vamos a subir las escaleras. ¿Dónde conduce? Pero aquí no he ido, ¿no? You see a sturdy ladder. Tío, pero aquí no he ido yo. Hostia, ¿qué es esto, tío?
Looks like the Wit Construction Company, whoever they are building something. I wonder what. Un enano ahí. Durmiendo. Se cae todo. There is a recent issue of Spelunker Today magazine here. Looks like the Wit Construction Company, whoever they are building something. I wonder what. Ah, por aquí es por donde he venido, ¿no? No, no es por ahí, no. ¿Dónde va esa escalera? Ahí. Vamos a ver dónde ha ido el enano. Oh my. What was that? Joder, tío. Madre mía, verdad. Empezamos. Las locuras. Hostia, me voy a perder, Es que lo estoy viendo, tío. Vamos a guardar. Vamos a ir por aquí, a ver. You've crawled around in some little holes and wound up Which end? back in the main passage. You've crawled around in some little holes and wound up back in the main passage. You managed to escape Wit's End. Ah, vale. O sea, una vez que te metes... Mejor no meterse más ahí. He tenido suerte. You need to be a little closer. You see a sturdy ladder. Por aquí no había ido antes. Ah, vale. Creo que aquí me había metido y no encontraba la... Creo, Estoy muy seguro. ¿Por ahí dónde se va? Ah, aquí no he venido yo. Estamos en una playa. The sand is very damp here. Esto es una hostia. There is an enormous A ver, clam here. Its shell is tightly closed. ¿Cómo podemos usar esto? The jeweled trident magically opens the Oh, clam. qué guay. A glistening pearl falls out and rolls away. Goodness, this is really an oyster. But whatever it is now ¿Dónde snapped vas, tío? shut. Sorry, you'll need to drop something before. ¿Qué dices? Me cago en Dios. Spelunker Oh. jeweled. La revista Jeweled. esta. Spelunker. You're back in the well house. Glistening pearl. Pedazo de perla. Dwarf's jeweled trident. Pues si no es por el tridente no podemos coger la perla. No sé si habrá algún objeto de aquí. Estas monedas, yo no sé si las tengo que utilizar para conseguir las pilas. El sitio ese que me da miedo en volver. Jeweled trident. Vale, como llevo rato que no he guardado, ahora no sé... Jeweled trident. Hostia, me parece que la perla no la he cogido, tío. ¿Y dónde es? Es que no sé dónde debe estar ahora, tío. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Esto es un lío, Es que he vuelto a salir aquí, era la última que había guardado. Yo había intentado ahí en la sala esa. En la sala esa que no puede salir porque está bastante rato que no podía salir. Y digo, hostia, a ver si probando de esto. Y al apretar esto, me ha dicho que los huevos dorados han vuelto al origen donde los había cogido. Y claro, digo, hostia, por eso con razón la primera vez que los cogí, digo, hostia, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no los tengo? Claro, debía haber dado a esto y habían vuelto otra vez al mismo sitio. Claro. He vuelto a cargar y ya está. Ah, esto es lo otro, tío. Que no sé qué narices hay que hacer aquí, tío. El dragón esto. It says Y el troll. Ahí eso. Clue. Y el You feel troll. a strange pulling sensation.
Claro, pues el fin fan fum ese no es para teletransportarse, es para devolver los huevos ahí. Es para devolver los huevos. Ah, hostia, los ha devuelto el cabrón. Y eso que he cargado la partida, tío. Vale. Glistening pearl. Jeweled trident. Lo de la revista esta que no sé para qué será. Debe ser, bueno, pues para eso. A lo mejor para el laberinto ese. Pues hay que ir a por los huevos otra vez. ¿Y esto para qué sirve, tío? A ver. You hear the call of a plover. ¿Ves? Esto That no, won't no. work here. Aquí no funciona. Esto no sirve para esto. Zizzy. Aquí no funciona. A lo mejor es para otra Zizzy. cosa. Clue. Clue. Sí, sí. No sé si sea para... You feel a strange Sí, es pulling para sensation. transportarse, sí. You're back in the Y2 room. Fee, fi, fo, fee, fi, fo, foo. Zizzy. You hear the call of a plover. That won't work here. No sé para qué servirá, tío. Zizzy. Plover. Plover es chorlito. You hear the call of a plover. No sé para qué servirá, tío. You feel a Ah, mira, aquí strange sí que me pulling transporta. sensation. Aquí sí que me transporta. ¿Cómo es que no me transportaba antes? You're in the plover room. Me ha devuelto aquí. Ah, pero aquí sí que tengo los objetos. Ah, hostia, la Dark Room, tío. Ahora me he acordado de la Dark Room. Ahora sí que se ve. Congratulations, dice. Qué bueno. Hostia, qué bueno es, tío. ¿Y qué es esto, tío? Pues ha sido por la chorra, Lo he pensado porque el fin fan fun, si me ha jorobado lo de los huevos, digo, ¿para qué servirá lo otro? También lo podría haber utilizado en el ese. Bueno, a lo mejor hacía lo mismo. Pues el tío ese del espejo, que supongo que seré yo, no sé para... Que hay algo. There is a platinum pyramid here. Ah, pues es otro tesoro. Pues aún he tenido suerte. Claro, es que hay que valorar todas las cosas. Hay que pensar... El chorlitillo. Claro, es que lo suyo era venir aquí con la... Zizzy. Con la de esto. Clue. Con la lámpara. No use for that here. Ah, ¿no? ¿Cómo que no? You hear the call of a plover. Ah, You feel a vale. strange pulling sensation. Ah, está bien. Bien, bueno, teníamos... Bueno, suerte, ¿no? Más o menos. You're back in the Y2 room. Vale, aquí es lo que interesa. Pues eso, el chorlito de ese ya no nos sirve. Queda la cosa esa, que no sé Platinum más. pyramid. Vamos a por los huevos de dorados. Platinum pyramid. ¿Dónde es? Parece que tenemos que volver por las escaleras. Sí. Por las escaleras. Ay, 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 que se me ha ocurrido una idea. No sé si será... Fee, fi, fo, foo. No sé si servirá, pero hay que probarlo todo. Aquí vamos a dejar la botella. Empty bottle. Si no, no podremos coger la... Hostia, nos falta también por lo del dragón. Que no sé qué narices tendremos que hacer. Lo del tridente lo he probado. Lo de tirarle el hacha, pero no sirve para nada. Bueno. Seguramente tendremos que volver aquí otra vez, pero hay que probarlo. Ah, también se podía acceder por ahí. Sí, es verdad, ahora me he acordado. Es verdad, tío. Pues vamos por aquí. Es que quiero probar una cosa. No sé si servía para eso.
Porque el troll no te deja pasar si no le das algo de valor. Y a lo mejor los huevos de oro son para eso. Porque si los das, claro, te quedas sin ellos. Pero si luego vuelven otra vez, si hacen lo del fin fan fum y vuelven allí, pues vale la pena probarlo. Lástima que para volver para acá no sé cómo lo haremos. Bueno, ya encontraremos el camino. Vale, ¿por dónde era? Creo que era por la habitación. ¡Coño! ¿Qué es esto? I'll just take all this booty and hide it away with me chest deep in the maze. ¡Hostia, qué cabrón! ¿Qué dices, tío? ¡Hola! ¡Ah, se me lleva los tesoros! ¡Qué cabrón, tío! Al laberinto. Vale, ¿pero qué laberinto? Brass lantern. ¿Qué laberinto, tío? Hay dos. Este. Yo supongo que será este. Lo más profundo del laberinto. Yo supongo que será este, porque yo aquí no he encontrado nada. Me lo he recorrido todo y no he encontrado nada. Este no creo, tío. Este es para las pilas. Yo estaba pensando yo con la lámpara, a ver si las pilas para la lámpara. Como puedes apagar y encender. A ver, hasta ahora no se me ha gastado, pero... Bueno, vamos a... Estás quedado sin... Ya que estoy aquí, los cojo otra vez y me voy. The nest is you're on the giant room. ¿Ves? Hostia, qué guay, tío. Pues vamos para allá, vamos al troll. Yo creo que... Lástima que el pirata se me ha llevado el tridente, si no... ¿Era por aquí? ¿Dónde era esto? Brass lantern. Para ir a... Tu troll. Sí, es recto. El tridente habrá que ir a buscarlo. Hostia, está guapo, tío. Está guapo el asunto este. Tía, pero es dificilillo. Hay cosas que... Hostia. You see a steep slope. It looks like you can slide down it. Hostia, hay que ir al maíz, tío. Qué chungo, tío. Spelunker today. Troll. The troll steps out from beneath the bridge and blocks your way. Vamos a probar. No one treads on my... Vamos a probar. Ah, sí, pues mira. Hostia, qué guay, tío. ¿Y a dónde se mete? Debajo del puente vivirá, claro. Los trolls viven debajo del puente. Vale. Bueno. A ver qué hay aquí. Ahora otro tesoro. ¿Qué es esto? Vamos a ir por aquí. ¿Qué es esto? There are rare spices here. Especies raras. Es un tesoro también. O a lo mejor se utilizan con algo. It appears someone has been cooking over this small volcanic hotspot. ¿Dónde lleva esto? ¡Hola! You see a breathtaking view. Far below lies an active volcano from which gobs of molten lava surge and cascade to the depths. The glowing rock bathes the cavern with a blood-red glare, feigning a macabre appearance. The air is dense with sparks of ash, the smell of brimstone, and walls too hot to touch. The thundering volcano is so deafening it drowns out all sounds. Embedded in the jagged roof far overhead, twisted formations of white alabaster scatter the murky light to become sinister apparitions upon the walls. On one side, you see a deep gorge encasing tortured rock that seems to be crafted by the devil himself. To your left,
An immense river of fire gushes from the volcano's depths, then flows through the gorge to plummet into a bottomless pit. On the right, a huge geyser of blistering steam erupts from a barren island within a bubbling sulphurous lake. Es un geyser. Above, the wall Geyser. Pero no podemos hacer nada aquí. flickers with a glow of its own, Vamos a lending probar black rod. esto. No sale nada. No sé si servirá para algo. Y otro camino. The food container is complete. You're standing at the entrance to a large barren room. Bueno. Hola. Como el dragón. Hola. Hola, qué guay, tío. ¿Qué me da, Air is locked to the floor with a golden chain. La cadena dorada. That is Con esa no puedo useless. hacer nada. The bear is locked to the chain. Tasty food. Vamos a probarlo, tío. The bear ¡Hala, qué eagerly bien! wolfs down your food, after which he seems to calm Tomarse down bastante y hasta se considerably, vuelve amigable. and even becomes rather friendly. ¿Eres mi amigo? Oh, ¿eres mi amigo? Deja que te acaricie, hombre. The bear is still attached. There is a gentle cave bear sitting placidly in one Hostia, qué gracia, corner. tío. Hay que quitarle las cadenas. The chain is locked to the bear. Sujétalos. Oh, teníamos unas llaves. A lo mejor necesitamos las llaves para abrir eso. No sé para qué, pero... Bueno, para cogerle las cadenas. There is a gentle cave Bueno, bear ya sitting volveremos, placidly tío. in one corner. Espérate aquí. Hostia, lástima que no podamos volver. The food container is completely empty. Lástima no había para transportarse, tío. Volvemos por el puente. The Tío, troll está más o menos steps out aquí. from beneath the bridge and blocks your way. ¿Pero qué haces aquí, tío? No one treads on my bridge without payment. Burly troll stands by the bridge and insists you throw him a treasure before you may cross. ¿Pero qué dices, Trolls are cabrón? close relatives of rocks and have skin as tough as rhinoceros hide. You would fend off your blows effortlessly. ¿Y cómo volvemos? Hostia, qué putada, tío. Hostia. Hostia, qué putada, macho. Tengo que volver otra vez. Claro, con la partida. ¿Qué narices, tío? Yo no te pienso dar nada más. Bueno, de hecho, ¿qué le Rare damos? Especias. spices. Las especias luego no las podemos recuperar. A ver. A lo mejor es para esto, para hacerlo Rare estornudar o algo así. Hombre, también se las queda. Pues eso es un tesoro, tío. Hostia, seas cabrón. Me voy con él. Métete. Hostia, no me gusta esto, Hostia, necesitamos entonces las llaves. A ver. Oh, la perla, hay que coger la perla otra vez. Oh, cabrón. Hostia, la revista no sé si dejarla aquí, tío. Me está estorbando. O ya volveremos a cortar, tío. Spelunker today. Si la botella no la tengo que dejar. Vamos aquí, ¿no? ¡Ay! Hostia, es verdad. Ah, o sea que el pirata aparece cuando le da la gana. I'll just take all this booty and hide it Hostia, cabrón, pero ahora no puedo away coger in la my chest perla. deep in the maze. Seas mamón, tío. ¿Y cómo es que antes no me ha salido el mamonazo? Sale ahora, a última hora. ¡Hijo de puta, otra vez! Lo que no sé. Porque ha dicho... The troll steps out from beneath the bridge and blocks your El way. pirata dice... Voy a dejar tus tesoros junto con el mío al final. No one treads on my... En lo más profundo del laberinto. Quizá sea bueno que te robe, para que luego estén ahí los tesoros.
Hola, osito, bonito. Hola, bonito, ¿estás durmiendo? No, no te pongas mal, no te pongas mal. Toma. Tasty Toma, food. toma, bonito, toma. Come, come, The come un bear poquito. eagerly wolfs down your food, after which he seems to calm down considerably, and even becomes rather friendly. Hola, bonito. Hola, hola, bonito. Ay, 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 que se lamen las paticas. A ver, si me Set of fallas. keys. Bueno, hay 2 llaves. Venga, a lo mejor se... ¡Ole! ¡Ole! ¡Hola, bonito! ¡Hala, ya está sueltecico! ¡Ole! ¡Ole, la chica que está sueltecico! Vamos a coger esto. Ya tenemos otro tesoro. ¡Hola, bonito! ¡Hola, bonito! ¡Hala, hala! There is a friendly bear wandering about nearby. Pasea por las cercanías. ¿Quieres más comidita? Yo te traigo comidita. The food container is completely empty. ¿Qué ha pasado? Se ha girado. The friendly bear is following you. ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡El hocico me sigue! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! ¡Qué bonito, ven! Uy, qué lentico vas, amigo. Para acá, ven. Ah, a lo mejor no me puedo alejar mucho. Ah, a lo mejor le mete una nata al otro para poder pasar yo. Hostia, qué guay, tío. Ven, ven, bonito, ven. Ven, métele una palicita al otro bicho. Pero ten cuidadito, que no te mate. Ven, bonito, ven. Sí, porque no creo que se arroje para abajo en la montaña y haga algo. Lo que no he pensado... Lástima no haber traído la varita. A lo mejor servía para The la troll montaña. steps out from beneath the bridge and blocks your way. Ven, osito, ven. Hostia, que viene corriendo, viene a toda hostia. Se ha asustado solo. Bueno, me deja pasar. Bueno, gracias, osito. Qué bonito eres. ¿Se le puede acariciar? The bear is mildly hurt by your rejection. No, pero no te vayas. He wanders away dejectedly. Pues si solo le he tocado. There's nothing to do with it here. Pues pensaba que le tenía que acariciar, tío. Jolín. Bueno, no serví para esto. Luego ahora el finfanfum, vámonos rápido antes de que nos robe. El pirata ese. Pues las cadenas. Golden igual son chain. tesoro también. Si es de oro. De momento vamos a hacer las cosas que ya sabemos. El pirata en el... ¡Ah! ¡Ostras! Ahora que me ha venido a la mente. Es verdad, tío, que a ver. Creo que era ahí, vaya. En el Masa Like este había una sala que había como una bodega de barco o algo así, decía. No sé si era por aquí. ¿Dónde está el pajarico este? Sí, sí, sí. Pues igual era por aquí. Por cierto, falta el dragón. back in Tío, the well ¿cómo house. narices se derrota el dragón? Bueno, a lo mejor el pirata tiene algo. Igual el pirata tiene algo para el dragón. Y si no, pues queda lo de la revista y lo del espejo. Golden Me chain. parece que no queda nada más. Que yo recuerde. Ole. Otro tesorico. No sé si tengo algo diferente. Igual con las cadenas. Igual las cadenas eran para el dragón. Ahora que lo pienso. Spelunker today. Hostia, no he probado lo de la revista. Mira, aparece un martillo aquí. ¿Dónde había un martillo? Golden ¿Será que había un eggs. martillo? Bueno, no creo que se iba a sacar. No creo que sean unas instrucciones para sacar el martillo de ahí. Pero bueno, todo es posible. Aquí. The dragon looks rather nasty. You'd best not try to get by. Es que lástima no tener la cadena, A huge, green, fierce dragon bars the way. A huge, green, fierce Spelunker today. The dragon doesn't seem to be interested in that. Attack a dragon? With your bare hands? Someone reckless would try that. ¿Qué dice? Esto es un temerario. ¿Con las manos vacías? Me hace Congratulations. una hostia. You just vanquished a dragon with your bare hands. Unbelievable, isn't it? Me he quedado pilladísimo, tío. Y le he dado porque me ha salido la mano. Después de tocar el ojo le he dado. Hostia, me ha dejado pilladísimo, tío. O sea, con la mano. You don't want to beat a defeated dragon. It's had a hard enough day as it is.
That won't work here. Hostia, qué pilladísimo me he quedado, tío. Hostia, ahora tengo, tío. Persian rug. Hostia, ¿quién le Persian iba a rug. decir, tío? ¿Quién le iba a decir, Fee, colega? fa. Hostia, qué pillada, tío. Pero ¿cómo se les ocurre hacer algo así? Si no lo haces por casualidad, tío, ¿quién va a pensar que con la mano le iba a meter una hostia? Bueno, ya está hecho. Bueno, pues vamos. Vamos a... Es que lo de la revista, yo he caído, no. He pensado que a lo mejor con la revista, leyendo la revista o algo así, pero claro, yo no lo leía, pero a lo mejor él sí, igual le interesaba, yo qué sé, tío. Había una... A ver, es por aquí. Había un momento que tenías que pasarte en el Day of the Tender, claro, que era una cosa así parecida. Y claro, me ha venido a la mente y digo, hostia, pues a lo mejor con la revista. A ver dónde... Madre mía, tío. Y ahora un caminito que había de maderita. Cuidado no pasarse porque es fácil pasarse. Aquí. Si es que es aquí, claro. Mira, sí que es aquí. Mira, qué guay. Qué guay. ¿Es esto? Ah, no lo abre. Es así tal cual. Falta el... Pues ya está, tío. Lo tengo todo. Treasure chest. No sé si habrá más cosas que coger. Vámonos. Hay que volver por lo del pajarito. Que para eso está. A volver por aquí. Sí, porque el pirata es capaz de venir detrás nuestro. Todo recto. Tío, de pérdida. Ahora me caigo. Y se acaba el juego una vez que consiga... A ver, que a lo mejor falta algo más. Rápido, rápido. Zizzy. Zizzy. You feel a strange pulling sensation. Nos falta lo de la pila, que no sé... You're back in the well house. Treasure chest. Golden eggs. Treasure chest. No, sí, sí. Por boca. Digo, a lo mejor necesito las llaves, pero aquí no se pueden combinar nada. ¿Y ahora qué? Y aquí faltan cosas también. ¿Cuáles son los objetos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues ahora habrían más. Hostia, ¿ahora qué me queda, tío? Clue. Hostia, esta es la revista. Clue. Narices. Clue. You feel a strange pulling sensation. Spelunker today. I'm afraid the magazine is written in Dwarvish. Spelunker today. Vale. Según he You've leído, crawled around in some little holes and wound up back in the main passage. tienes que... You managed to escape Wit's End. No, pero no quiero escapar, tío. Quiero entrar. You're at Wit's End. Pero ves, la revista sigue aquí. Around in some little Es holes que he and leído wound up back in que the main passage. hay que hacer esto. Lo he leído por internet. Es que si no, ¿cómo lo haces esto? Aquí no te dan ninguna You've crawled pista ni around in some nada. little holes and wound up back in the main passage. A no ser que... You've crawled around in some little holes and wound up back in the main passage. Yo no sé si lo de los puntos sirve para esto. Lo de los puntos, You've cuando te crawled around in some little dice... holes and Toca las wound up back in the lucecitas y main con los passage. puntos te diremos lo que tienes que You've hacer. crawled around in some little holes and wound up back in the main passage.
He leído que You've tienes que crawled dejar la around in some revista little aquí holes and wound up back in the main passage. y hacer 15 cosas. O sea, moverte 15 veces You've crawled around in some little holes and wound up back in the main passage. o hacer 15 cosas con la mano. No sé si tendrá que ver con los tesoros que he cogido, que son 15. Pero es que la You've revista tienes crawled que dejar around ahí in en el some little suelo. holes and wound up back in the main passage. Es una locura esto, You've tío. crawled ¿Cómo around in some little vas a saber holes esto? and wound up back in the main passage. Vale, con razón no me Treasure salía. chest, rare Porque es que me había spices. dejado las especias, tío. Me las había dejado en donde lo del oso y Rare el troll. spices. No las había cogido, tío. Y he tenido que cargar otra vez antes de lo del pirata. Porque se me acaba el tiempo. Ya no solo por la luz de la lámpara, sino porque Treasure cerraban la chest. cueva, tío. Persian Se ve rug. que es el final. Una vez que cierran la cueva ya no puedes salir. Claro, me faltaban los tesoros, Treasure tío. chest. Sabía muy mal. Golden eggs. Sí, sí, son 15. 15 Treasure segundos. chest. ¿Ves? Ahora ya no hay problema. Ahora ya me piro y ya está. Madre mía, tío. Clue. He estado en la cámara esa dando vueltas You sin feel parar durante strange media hora, pulling tío. sensation. ¿Qué pasa? Que aquí no pasa. No pasa nada, tío. Cave closing soon. Yes. All adventurers exit immediately through main office. Ahora sí, tío. Madre mía. Menos mal. Lo que no sé qué tiene que ver la revista con esto, con lo de pirarse por aquí. Pero bueno, es igual. Si dicen que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ya está. Madre mía, tío. Por si acaso, antes de meterme voy a guardar. Vale, ahora en teoría ya tiene que funcionar. 15 cosas hay que hacer. Bueno, a ver. You see a sturdy ladder. Yo llevo más de 15. No sé. You've crawled around in some little holes and wound up. Se me acabaron las pilas otra You've vez. crawled around in some little holes and wound up back in the main passage. En algunos sitios he leído que al norte no puedes You've ir. crawled around in some little Sin holes embargo, en and otros wound he up back in the leído main que no, que es passage. al este que no puedes ir. Joder, es que no The sé. cave is now Ah, closed. oh, lo he conseguido. Ya está. Ya está, tío. Menos mal. Sí, pues se me ha acabado la luz ya, Ahora que es una ida de olla, tío. Voy a apagar esto. Ay, yo no tengo objetos. Es una ida de olla que no veas, You're at the northeast end of a large room, appearing to be a repository for the adventure tour. The room is bathed in a bleak yellow light. On one side you see dwarves sleeping on the floor, snoring loudly. An immense mirror hangs against one wall and stretches to the other end of the room. Various sundry objects can be dimly glimpsed at the distance. Sí, amigo, suena. Está ahí durmiendo. You're at the northeast end of the repository. La verdad es que es una ida de olla, tío. Es una fumada de mucho cuidado. Ahora, ¿quién va a adivinar que para salir tienes que hacer eso de la revista y hacer esas cosas, tío? Eso si no lo miras, es imposible saberlo. ¿Esto qué es? ¿Un espejo? Sí, sí, pedazo de espejo. ¿Y ahora qué? ¿Oh? ¿Hay mapa? No. Hay algo ahí que me parece que se puede coger. Algo que ha brillado. ¡Hola, serpientes! You're at the southwest end of the repository. A vast mirror stretches off to the northeast. Nearby, you see a large steel grate. Reja de acero. Hostia, los pajaritos. Mira aquí todas las cosas. Hostia, es una varita esto. You're at the southwest end of the repository. Sorry,
It is locked. Tiene aquí todos los assets. Yo es una oficina. Esto es como si fuera todo un escenario, una aventurilla. Hecha de cartón, de mentira. Sí, pero las serpientes son de verdad. ¿Mira qué? Black rod. The star fell off. Oh, You notice a little wick. una mecha. Black rod with rusty marks on the end. Black rod with rusty marks on the end. Black Hostia, rod Rojar, o sea, with que hay que rusty tirarlo a algún marks on the sitio. end. The star is of no use to you. Hostia, no he guardado, ¿no? Hostia, no, menos mal que me he acordado, tío, ahora. Mira qué hay que hacer, tío. You're at the northeast end of the repository. The dwarves Solo are os asleep. estáis. Best not wake them. Ando. One of them got you. Hostia, me han matado, tío. West end of the repository. Todo el rato lo mismo, tío. Aquí no sé, creo que puedo hacer. Mira. They have no use for... Several velvet pillows lie scattered about. Los tesoros. La puerta, tío. A ver si se puede abrir. Sorry, it is... Sorry, it is locked. Sorry, it is locked. Sorry, it is locked. ¿Tengo que tirar ahí la dinamita? Black rod with rust... Hostia, me la ha tirado. ¡Hola! Me ha tirado donde la serpiente. There is a loud Hola. explosion, and a 20-foot hole appears in the far wall, burying the snakes in the rubble. A river of molten lava pours in through the hole, destroying everything in its Vale. path, including Vale. you. Esto no creo que sea. Tendré que tirar en la otra habitación, supongo. No hay otro camino, ¿no? Es el mismo. ¿Qué hay aquí? Esto me había parecido que... An errant rock. Could be a tripping hazard. Ah, lo he cogido. You're at the northeast end of a large room, appearing to be a repository for the adventure puerta. tour. Sorry, it is locked. Sorry, it is locked. No sé, vamos a... Small esto. rock. Ostras. Small black rod with rusty marks on the end. Hostia. Hello, the main office is over here. ¿Y la roca? ¿La roca para qué será? Hostia, ¿qué es esto, tío? Welcome. Come on in. Hostia. Ah, te dirán aquí los puntos que he hecho. Ole, ole. Congratulations for finding your way here. Your adventure tour has completed. Please, see your score. Uy, casi, casi. Bueno, no es igual. Your score puts you in Master Adventurer Class A. Bueno, Over there is the exit. muy bien. ¿Y ya está? No me dais regalos ni nada, ni dinero. Have a good day. ¿Sois desgraciados? Tengo buen día, dice. Bueno, no está mal el juego. Está gracioso, ¿eh? Pero el final, tío, ¿cómo adivinas eso de la revista, tío? Es que es imposible, tío. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Venga, no sé qué darle, le voy a dar un 8, es original, está gracioso. Siendo generoso, un 8, no creo que merezca más. Bueno, si os gusta dadle a like, por favor, y suscribíos. Nos vemos en otro vídeo. Adiós, chicos y chicas, adiós, adiós, adiós.